Hola a todos, mi nombre es Julia Crespo, tengo 33 años recién cumplidos y en diciembre del año pasado, es decir, hace 5 o 6 meses, me diagnosticaron un linfoma B difuso de células grandes, más conocido como linfoma no Hodgkin. Y lo que quiero compartir hoy con vosotros es mi experiencia, pero sobre todo cómo estoy afrontando el cáncer desde la perspectiva de cómo estoy afrontando la quimioterapia, el tratamiento de quimioterapia que estoy siguiendo. Han sido dos pilares fundamentales, o están siendo dos pilares fundamentales sobre los que me estoy apoyando. El primero de ellos es la alimentación. Desde el primer día que me diagnosticaron el cáncer, tuve muy claro que tenía que cambiar mi alimentación. Hasta el momento no lo estaba haciendo bien, a pesar de ser muy joven y saber y tener mucha información ahora de los productos que son buenos, la alimentación que es buena, no lo estaba haciendo. Así que pues lo que hice fue eliminar de mi dieta el azúcar. Utilizo otras formas de endulzar las comidas y evito productos que llevan azúcar. Y por otra parte, empecé a introducir mucha fruta y mucha verdura, cosa que no hacía hasta entonces. Y os tengo que decir, tengo que compartir con vosotros que el resultado está siendo fantástico. La verdad que mi cuerpo está respondiendo a la quimioterapia muy bien y de verdad que creo que una de las grandes razones por las que está respondiendo así de bien es por la alimentación, lo noto. Estoy comiendo muy bien y mi cuerpo se siente fuerte, a pesar de que el tratamiento obviamente me está afectando físicamente porque al final es un tratamiento bastante agresivo, pero noto que mi cuerpo está muy fuerte y yo creo que es en gran parte por la alimentación que estoy siguiendo. No es una alimentación, una dieta hiper estricta porque tampoco quiero obsesionarme con eso, pero sí que estoy comiendo muy sano y mi cuerpo de verdad que lo nota. Y yo lo noto cada vez que como algo, pues bueno, una receta hecha por mí o alimentación muy sana, noto que me siento muy fuerte. Y el otro pilar sobre el que estoy basando mi curación es el deporte. Obviamente no todos los días puedo hacer ejercicio ni deporte porque mi cuerpo a veces no se siente con ganas de hacerlo o no me siento tan fuerte con esa fortaleza para hacerlo, pero sí que intento pasear mucho, hacer senderismo si puedo al aire libre porque también con el COVID pues bueno, las circunstancias no son tan fáciles y tengo la suerte de tener en casa una bicicleta estática y también ahí pues los días que me encuentro bien pedaleo todo lo que puedo y la verdad que me está viniendo de maravilla. Así que os lo recomiendo a todos. Bueno, espero que mi experiencia os valga y sirva de apertura para la siguiente mesa. Un saludo a todos. Un saludo también para ti, Julia, y muchas gracias por tu testimonio y por tu valentía a la hora de contarnos cómo tu cuidado físico y cómo todos esos consejos de alimentación que estás llevando a cabo te pueden ayudar o te están ayudando a afrontar la enfermedad. Bienvenidos y bienvenidas al taller que vamos a celebrar en esta sala sobre el bienestar físico. Para ello contamos con dos ponentes de lujo, Olga Muñoz, que es dietista, nutricionista y responsable del bienestar físico de la Asociación Española contra el Cáncer en Barcelona, y con Ana Isabel Sousa, fisioterapeuta de la Asociación Oncológica del Algarve. Y empezamos con ellas y vamos a empezar con un tema que siempre es prioritario en la enfermedad oncológica y que es uno de los motivos más importantes de preocupación para los pacientes de cáncer y también para los familiares, la alimentación. Olga, cuéntanos cómo debe ser o cómo nos aconsejas que debe ser la alimentación durante y después del tratamiento oncológico. Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a ti también, Carmen. Primero, dar las gracias a todos, a la organización, sobre todo, por contar conmigo y gracias a vosotros también por escoger nuestro taller de bienestar físico. A lo largo de esta breve charla, lo que daremos serán al final 4 consejos básicos sobre cómo tiene que ser la alimentación y cuál es la evidencia actual en cuanto a alimentación tanto durante como después. Y también repasaremos algunos mitos sobre alimentación y cáncer y ya veremos que también hay mucha desinformación en cuanto a alimentación y habrá que tener mucho cuidado y ser muy críticos con toda la información. Esto lo veremos. A ver.
En cuanto a la alimentación, está claro que tenemos mucha evidencia en cuanto a la prevención. De hecho, sabemos y tenemos datos que un estilo de vida saludable, y esto incluye tanto la alimentación saludable como una actividad física correcta y adaptada, como no consumir alcohol, como no fumar, etcétera, tienen un papel muy importante en esta prevención, y se habla que junto a este estilo de vida saludable en conjunto y junto a participar en programas de cribado, se podría evitar hasta un 50% de casos de cáncer. Es decir, una de las cosas que tenemos muy claras es el tema de la prevención. Ahora bien, prevención y durante el tratamiento son dos cosas distintas. Tenemos muchos datos gracias a toda la investigación que se ha hecho a nivel de prevención. Durante el tratamiento, lo que sabemos de momento es que la alimentación junto a un ejercicio físico adecuado, por eso también esta charla la hacemos con Ana Isabel, fisioterapeuta, para también pues este ejercicio físico, de qué forma tiene que ser durante el proceso oncológico, pero siempre tienen que ir de la mano. Se ha visto que esta alimentación junto a este ejercicio físico adaptado y adecuado pues nos ayudará a estar más fuertes, a tener un mejor estado nutricional y por lo tanto a tolerar mejor los tratamientos recibidos y a tener una mejor calidad de vida en general. Pero ya os digo, una cosa es la prevención y la otra es durante el tratamiento, que es lo que tenemos que intentar diferenciar, sobre todo una vez nos han diagnosticado el cáncer. Entonces, una de las cosas que siempre en las charlas intento mostrar es esta diapositiva, que la verdad es que ilustra mucho lo que está pasando en cuanto a alimentación y cáncer, que es muy habitual y nos lo encontramos muchísimo, que ante un diagnóstico oncológico, el paciente o familiares o su alrededor empiecen a buscar información. Al final, por suerte o por desgracia, no sé al final qué es lo que está pasando, pero tenemos información las 24 horas. Y además hay muchos familiares, amigos que se atreven a darnos consejos de nutrición, igual no saben tanto la evidencia que hay detrás. Parece que todo el mundo sepa de nutrición, ¿no? Desde redes sociales, desde amigos, familiares, vecinos, Google, veréis ahora, os pondré un ejemplo en cuanto a Google, y pensar que no siempre, de hecho me atrevo a decir que casi el 90% de estas veces no hay ninguna evidencia científica detrás, no hay ningún respaldo. Entonces, esta información, estos consejos pueden ser incluso contraproducentes. Y además se suma aquí pues personajes que promueven o que promocionan ciertos productos llamados como miraculosos, ¿no? O que siempre tienen un libro debajo del brazo o que venden consultas a millones. Entonces, toda esta información, toda esta sobreinformación que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo en el tema de alimentación y cáncer, genera a la vez una desinformación, falsas esperanzas porque no sabes a quién hacer caso y igual atribuyes a ciertas propiedades a algo que no hay ninguna evidencia detrás, y esto puede generar angustia, incluso que se eliminen grupos de alimentos que pueden ser muy importantes durante todo el proceso oncológico. Y es una cosa que nos vamos encontrando mucho. Entonces, por este motivo es súper importante el contar con el papel del dietista nutricionista colegiado, y si puede ser especializado en oncología, pues mucho mejor, para que a partir del momento cero del diagnóstico dé recomendaciones, no recomendaciones, sino asesorar desde un buen principio, y que todas las preguntas que haya, las dudas que haya, pues haya un profesional detrás que pueda decir, no, tranquilo, que esto es un mito, no, que esto no hay ningún problema, lo que es importante ahora es tal. Entonces, por eso es importante el papel del dietista nutricionista desde el principio, para intentar tener todo el asesoramiento, toda la información, y a la vez, a medida que durante todo el proceso oncológico puedan ocurrir algunos efectos secundarios tipo náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, o muchos más, tipo llaguitas a la boca, pues
intentar adaptar la alimentación en estos casos. Pero lo más importante será tener un buen estado nutricional. Entonces, para que veáis un poco, os he puesto un ejemplo, para que veáis lo que os decía de que nos rodea tanta información que a veces es como imposible de gestionar. Os he puesto un ejemplo. A mí la verdad es que poner estas palabras en Google ya me da un miedo terrible, ¿vale? Si seguís toda el taller, veréis que os diré que la alimentación en sí no cura el cáncer, que lo primordial es seguir las recomendaciones del equipo médico en cuanto al tratamiento. Lo más importante es el tratamiento. La alimentación, el ejercicio físico, sí, es importante, pero más que nada para estar fuertes durante el tratamiento y que no nos falte nada, que no nos falten nutrientes. Entonces, sí, si podéis pasar una diapositiva anterior, aquí, perfecto. Entonces, si ponemos estas palabras en Google, ¿vale? Que no os lo recomiendo que lo hagáis porque os digo, detrás de Google puede escribir cualquier persona. Fijaros en de resultados que nos salen en 0,46 segundos. Nos salen 220 millones de resultados. Ya os digo, si seguís esta charla, veréis que no hay ningún alimento en sí que cure el cáncer, no se ha visto que haya alimentos en concreto y que la alimentación tampoco en general tampoco no cura el cáncer, ¿vale? Que es el tratamiento en sí. Entonces, imaginaros la de resultados que salen y que 220 millones de resultados y que todos estos, pues no hay ninguna evidencia científica detrás, ¿vale? O sea que por eso os digo que hay que seleccionar mucho las fuentes de información, consultar blogs, consultar webs de asociaciones, pero sobre todo que sean espacios seguros, que se ofrezca información contrastada y con una evidencia científica detrás y pues ver un poco quién hay detrás y quién está escribiendo esto y sobre todo ser críticos con toda la información que nos rodea. Vale, entonces, ¿cuál debe ser la alimentación tanto durante como después del tratamiento? Pues lo que sabemos es que la alimentación debe ser una alimentación saludable, equilibrada, siguiendo lo que llamamos el patrón de dieta mediterránea. Yo siempre digo que si en el diagnóstico vemos que la alimentación antes del diagnóstico era muy mala, puede ser un buen momento para cambiar el chip, para decir, uy, lo estaba haciendo muy mal, pero es el momento no de cambiar los hábitos de un día para el otro, ¿no? Y no de obsesionarse, sino de ir poco a poco y cambiar los hábitos poco a poco, ¿vale? Pero ser muy progresivo y ser gradual. Y por eso es importante que un dietista o nutricionista acompañe en este cambio de hábitos. Entonces, si vemos que los hábitos anteriormente eran muy malos, adelante, los podemos cambiar, pero poco a poco. Si estamos en pleno tratamiento y vemos que los hábitos anteriormente ya eran buenos, podremos mantenerlos, podremos incluso perfeccionarlos. Al final, nadie como 100% saludable, ni yo. ¿Vale? Entonces, al final es seguir lo que llamamos un patrón de dieta mediterránea, basada sobre todo en frutas y verduras, en alimentos de origen vegetal, también incluir los hidratos de carbono preferentemente integrales, ¿vale? Habrá casos, por eso os digo, estos en general, pero habrá casos en los que por ejemplo, habrá diarreas, entonces se tendrá que adaptar y estos alimentos integrales no se tendrán que ofrecer, ¿vale? Pero sobre todo hidratos de carbono integrales preferentemente, ya sea pan integral, arroz integral, pasta integral o incluso aportar otras nuevas fuentes de hidrato tipo quinoa, cuscús o avena. Sobre todo durante el tratamiento y también después, pero durante más, el tema de la proteína, que haya suficiente aportación de proteína tanto en comida como en cena, que haya tanto como si fuera carne, pescado, huevo, legumbres, incluso, por ejemplo, frutos secos. En la parte de lácteos también ya veréis que hay un mito en el caso de los lácteos, el tema leche, queso, yogures y por último grasas saludables.
¿vale? Esta sería la dieta mediterránea 100% ideal y acompañar, por supuesto, de agua, escoger siempre las hierbas aromáticas sin limitar la sal y los azúcares añadidos, ¿vale? Pero al final esta sería la alimentación mediterránea, la que tendríamos que seguir más o menos a toda la población, y aparte que nosotros tenemos la gran suerte que la tenemos muy de cerca, ¿vale? Pero sobre todo la idea es, durante el tratamiento, esta buena alimentación, esta alimentación saludable junto a este ejercicio físico, y sobre todo hablamos mucho de el mantener el estado nutricional, el mantener la masa muscular, nos ayudará a disminuir estos efectos secundarios derivados de los tratamientos, pero nunca podremos decir que la alimentación curará el cáncer, ¿vale? Esto no hay evidencia de esto, lo más importante, ya os digo, es el tratamiento, y la alimentación y ejercicio físico sí es importante, pero es complementario. ¿Vale? Entonces, en cuanto a mitos sobre alimentación y cáncer, seguro que habréis visto y si habéis pasado un proceso así, seguro que os habrán dicho, os habrá llegado muchos mitos sobre alimentación y cáncer. Si acaso vamos a repasar algunos de ellos, son los más típicos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema del azúcar sí que siempre, casi 100% de las charlas que voy, siempre me sale el tema del azúcar y es falso, ¿vale? El tema del azúcar, no se ha visto que el consumo de azúcar en sí pueda aumentar el tamaño tumoral, ni hacer empeorar la progresión del tumor, ni nada, ¿vale? Al final el azúcar, cuando hablamos de azúcar, en verdad hay dos tipos de hidratos, ¿vale? Hay dos tipos de hidratos de carbono. Los simples, que hablaríamos del azúcar de mesa, de bollería, chucherías, que ya podéis relacionar que no es del todo saludable, por todo lo que hemos dicho los nutricionistas. Y hay los hidratos de carbono complejos, ¿vale? Que aquí podremos poner pan integral, pasta integral, patata, arroz integral. Entonces, al final, al final lo que debemos entender es que los hidratos de carbono simples no son saludables, pero para nadie, ¿vale? No solo lo tenemos que eliminar durante un proceso oncológico, ¿vale? Lo tendríamos que intentar limitar a lo mínimo posible. Yo siempre digo lo mínimo posible, ¿vale? Porque no es llegar a la obsesión de que me he encontrado muchas veces de pacientes que me dicen, es que, Olga, es que por este mito llegué al día de mi cumpleaños y ni tan solo me pude comer mi pastel. Y yo digo, no, cómetelo, no te obsesiones, no pasa nada, ¿vale? Porque es esto, al final no se ha visto que el consumo de azúcar simple como en sí pueda empeorar el tumor o pueda... No pasa nada. Tranquilos, tranquilidad, es una recomendación general que va dirigida tanto a niños pequeños como a personas mayores. Al final es esto, nos encontramos que se da esta recomendación de, ante un diagnóstico oncológico, elimina el azúcar. Bueno, es que igual el que dice este mito también lo tendría que eliminar o intentar limitar, ¿vale? O sea que en este caso, tranquilidad. En el tema de lácteos, tampoco, ¿vale? Es un mito, se ha demonizado mucho el tema de los lácteos, más el tema de la leche. Tampoco se ha visto que el consumo de lácteos, en este caso pues hablaríamos de leche, yogures naturales, queso sobre todo, pueda empeorar el pronóstico ni tener un efecto en la prevención, ¿vale? Es decir, que tranquilidad también en el tema de lácteos. Aún así, sabéis que hay gente que es intolerante a la lactosa o incluso durante la quimioterapia puede ser que haya ciertas diarreas, ciertos efectos secundarios y malestar digestivo en torno a la lactosa. Entonces, en este caso sí que es mejor, pues, durante ese momento no tomar, en este caso, leche normal, sino leche sin lactosa. Yogures es probable que sí que se toleren más porque tienen un poco menos de lactosa al estar fermentados, pero en general no pasa nada por tomar lácteos. Aún así, si no se toleran o no gustan, que es totalmente normal, a veces el olor genera rechazo,
o hemos tenido una mala experiencia con los lácteos, tampoco no pasa nada, aunque yo diga que es un mito el tema de la asociación en cuanto a los lácteos y el cáncer, es un mito, pero aún así entiendo perfectamente que no pueda gustar a todo el mundo y no es un grupo de alimentos imprescindible, ¿vale? Es decir, que podemos aportar estos nutrientes de otros alimentos. Tema gluten. Hace unos años había mucho mito aquí en el entorno del gluten. Si no hay una intolerancia, si no hay una celiaquía en cuanto al gluten, no hay razón por evitarlo. El gluten al final es una proteína más y si no hay intolerancia no hace falta quitarlo, ¿vale? Es una proteína más y no genera ningún tipo de problema en este proceso oncológico. Después nos encontramos los típicos que venden, lo que os decía, personajes que venden alimentos anticáncer, suplementos y todo esto. Al final, como os he dicho anteriormente, no hay ningún alimento de por sí que pueda ni beneficiar ni empeorar el cáncer, es decir, no hay ningún alimento de que por sí pueda hacer un proceso. Sí que se han investigado alimentos en concreto, pero siempre se ha visto a nivel de laboratorio, ¿vale? Es decir, que muchas veces se extrapolan muchos estudios que se han hecho a nivel de laboratorio, pero una vez se pone en un humano, pensar que por mucho, yo qué sé, por mucho té verde que consuma una persona, si después se zampa un montón de, yo qué sé, o fuma o consume alcohol o consume muchas grasas y muchísimas grasas saturadas, pues no tiene ningún efecto, ¿vale? Es decir, en cuanto a alimentos, suplementos, aparte de que estos alimentos, ya os digo, no hay ningún alimento de por sí que pueda ni mejorar ni empeorar, suplementos, tenemos el gran riesgo de que estos suplementos, aparte de que no hay ninguna evidencia científica detrás que los respalde, siempre es muy importante decirlo al equipo médico, ¿vale? Porque hay un riesgo muy importante de que haya una interacción con los tratamientos oncológicos. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, consultar con el equipo médico. Al final tiene que ser vuestro medio de confianza. Y por último, el tema de las dietas anticáncer también, que se ha hablado mucho, se han hecho hasta libros. Y suelen ser dietas, de hecho a mí lo de la palabra dieta me da repelús, pero al final son dietas que tampoco no tienen ninguna evidencia científica detrás y que además suelen ser muy restrictivas, es decir, pensar que es un momento en el que tenemos unas necesidades incluso mayores, sobre todo en el caso de las proteínas en muchos casos, y que si hacemos dietas tan restrictivas, no es el momento de hacer estas dietas tan restrictivas. ¿Por qué? Porque, y nos encontramos muchas veces que suele empeorar mucho el estado nutricional, perdemos mucho peso, sobre todo mucha masa muscular, y entonces pueden empezar pues, a aparecer muchos más efectos secundarios, muchas más carencias nutricionales, ¿vale? Es decir, ya os digo, os he puesto aquí los mitos más presentes normalmente, pero entiendo perfectamente que habrá muchísimos más, ¿eh? Podríamos estar horas y horas explicando un poco los mitos que hay. Entonces, como conclusiones y ya terminando, tanto durante como después del tratamiento oncológico se deben seguir las pautas generales de la dieta mediterránea y solo en el caso de que haya efectos secundarios de los tratamientos o, por ejemplo, que derivado de cirugías especiales, pues el equipo médico nos hayan dado algunas pautas concretas, pues será un dietista nutricionista el que adapte esta alimentación y podamos seguir, pues, y no hacer carencias, sobre todo, y seguir con un buen estado nutricional con esta adaptación de la alimentación. Sobre todo, el combinar la alimentación saludable con ejercicio físico adaptado, que ahora nos explicará Ana Isabel, y sobre todo,
También lo que comentábamos de no obsesionarse excesivamente con las recomendaciones. Si un día no se siguen, no pasa nada, somos humanos, pasa completamente cosas así. No siempre tenemos el ánimo, el estado de ánimo tan bien como para siempre hacer las mismas recomendaciones. Al final el estado emocional también influye mucho en este apetito o de más o de menos también. Y sobre todo, con la frase que me gustaría que os quedarais es esto, ser críticos con la información que nos rodea, ¿vale? Al final, en temas de alimentación y cáncer hay muchísima información y mirar un poco quién está detrás, quién lo ha escrito, porque puede ser, pues son mensajes que pueden hacer muchísimo daño y generar falsas esperanzas, sobre todo. Vale. Bueno, y sobre todo esto, que no existen los alimentos anticáncer y que la alimentación en sí no cura el cáncer. No sé si hay... Carmen, no sé si hay preguntas o si... Pues gracias, Olga, estamos justo en ello. Yo creo que vamos a intentar hacer las preguntas casi mejor cuando termine también la compañera Ana Isabel. Vale. Darte las gracias por tu charla tan interesante y que desde luego va a ayudar muchísimo a nuestros pacientes durante el tratamiento de la enfermedad. Os animo a todos los que nos estáis escuchando a preguntar y a mandaros las preguntas a través de la plataforma. Y vamos a escuchar ahora a nuestra fisioterapeuta, Ana Isabel, de la Asociación Oncológica del Algarve, que nos va a hablar sobre ejercicio físico terapéutico y el papel del fisioterapeuta en el abordaje del cáncer de mama. Cuando quieras, Ana Isabel. Adelante, Isabel. La pregunta es al final, ¿verdad? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Sousa y trabajo en la Asociación de Algarve. Quiero agradecer por la oportunidad de participar en este congreso transfronterizo de los pacientes de cáncer y sus familiares. Voy a hablar sobre el bienestar físico, el ejercicio físico, el papel del fisioterapeuta. Voy a comenzar hablando de la importancia de la fisioterapia en el cáncer de mama. Los pacientes, cuando llegan a la sesión oncológica, vienen ya en la fase del tratamiento, por ejemplo, de cirugía de mama o reconstrucción de la mama, y muchos vienen en fase de radioterapia o quimioterapia u otros tratamientos. Todos estos tratamientos tratan consecuencias que disminuyen el bienestar de los pacientes y tenemos de evaluar, tratar y prevenir todas estas consecuencias. Las consecuencias que se extraen de los tratamientos de manera general en la disminución de la funcionalidad, la disminución de las amplitudes articulares, la cicatriz, que podría ser adherente, coloide o hipertrófica, también puede existir dolor por la cirugía o los tratamientos, también alteraciones de sensibilidad, que es una de las últimas consecuencias a volver a la normalidad, también podría ocurrir en caso de una recesión, podría haber un linfedema, también un acortamiento de los tejidos y todo esto de una forma con la disminución del estado general de salud. Los beneficios de la fisioterapia son muchos, pero principalmente es proporcionar una recuperación más rápida y más eficaz para cada una de estas pacientes. En una fase postquirúrgica, en caso de una recesión, se puede ocurrir un linfedema, que es una posibilidad a corto, medio o largo plazo. Esto siempre podrá ocurrir. El linfedema es un edema debido a recesión de los ganglios linfáticos y por eso se da una acumulación de la linfa. El linfedema postmastectomía es la complicación más frecuente que ocurre en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama.
En cuanto a las señales de alerta que podemos encontrar es si el brazo tiene un edema momentáneo, si hay una sensación de tensión en el brazo, si el brazo se nota pesado o enrojecido, o si hay la sensación de malestar en el brazo. Para poder evitar y no desarrollar este problema, tenemos que evitar agresiones en este brazo, por ejemplo, como quemaduras, heridas, picaduras, efecto garrote, fuentes de calor, los pesos o movimientos repetitivos, entre otras cosas. Son cuidados que las pacientes deben tener a lo largo de toda su vida. El tratamiento consiste en alternar el drenaje linfático manual, presoterapia, bandas multicama. Esto son fundamentales para tratar el linfedema. También existe otra posibilidad para que estas personas trabajen con la contención elástica, un trabajo diario para tener un control de este linfedema. Y también clases de movimiento, ejercicios de brazos, que son fundamentales en el proceso de rehabilitación del paciente o de la paciente. El ejercicio físico es indispensable para la armonización de estos problemas y para que las personas se encuentren bien consigo mismas. El ejercicio físico tiene varias ventajas, como por ejemplo mejorar la amplitud de los movimientos, mejorar la fuerza, una buena posición, mejorar la coordinación y las capacidades musculoesqueléticas, mejorar la autoestima, mejorar las posibles complicaciones postoperatorias, controlar el peso, mejorar el bienestar psicológico, o el aumento de la resistencia a la fatiga, disminución del estrés y facilita la convivencia, que es muy importante en esta fase. Y todo esto da una mejoría de la calidad de vida. Nuestro objetivo a mayores es la mejoría de la calidad de vida, con el objetivo de una funcionalidad y con lo más normal posible para que se integre en su vida personal, profesional y social. Me gustaría mostrarles un pequeño vídeo que intento mostrar, porque creo que me está dando algún problema en la presentación. Creo que no está apareciendo, ¿eh? Hola a todos. Me llamo Ana Sousa y soy fisioterapeuta que trabaja en la sección oncológica de Algarve y voy a mostrarles algunos ejercicios de movilidad y de estiramiento. Es muy importante esta rehabilitación postquirúrgica del cáncer de mama. Con estos ejercicios los pacientes consiguen con mayor rapidez una ampliación, una amplitud de los movimientos, fuerza, autoestima y se minimizan las posibles complicaciones postoperatorias. Estos ejercicios son muy simples y fáciles de realizar en casa. Muy importante, cuando se realizan estos ejercicios, se intenta eliminar el dolor. Se pueden hacer sentados o de pie. Voy a comenzar a explicar los que son sentados. Vamos a juntar las manos, entrelazar nuestros dedos y levantar la mano hasta el techo. Estiramos, estiramos, estiramos. Aguantamos, intentamos prolongarlo todo y bajamos. Otra vez para encima, para arriba, estiramos, estiramos, estiramos y para abajo. Otro ejercicio, vamos a dar manos al pecho y vamos con las manos al frente, estiramos los codos al pecho y al frente. El tercer ejercicio, brazos estirados de un lado izquierdo y al derecho. Izquierda, derecha. Y también trabaja el tronco. Se roda hacia un lado y roda hacia el otro. Enseguida vamos a ver otros 3 ejercicios que podemos hacer con nuestra pelota de pilates. Comenzamos por posicionar las manos sobre la pelota y las rodamos muy hacia el frente para estar bien estirados, sintiendo los estiramientos y para atrás y también moviendo los hombros. Otra vez al frente
Estiramos y volvemos hacia atrás, de manera directa. Un segundo ejercicio, rodamos a la izquierda, al centro y a la derecha. Al medio y a la izquierda. Con este segundo ejercicio trabajamos también el tronco. Estiramos mucho. Y el tercer ejercicio, rodamos la pelota hacia la derecha y para la izquierda. Hacemos 10 veces cada ejercicio. Y en pie, vamos a echar los hombros hacia atrás y rodamos para atrás. No se olviden de hacer este ejercicio, paramos y rodamos hacia adelante. Otro ejercicio con la mano en el lado de la cabeza, inclinamos la cabeza y sentimos cómo se estira. Insistimos un poco y cambiamos. Inclinamos hacia el otro lado. Es importante sentir cómo se estira. Y para abajo. Con el rodo que tengamos en casa, algo que nos puede permitir hacer este ejercicio. Vimos los 3 primeros anteriormente. Y vamos ahora a tener en cuenta de la respiración. Respiraciones profundas. Con los brazos hacia arriba y expiramos abajo. Vamos para arriba, inspiramos, para abajo, expiramos. Al pecho y adelante. Al pecho, adelante. Estiramos los codos, al pecho, adelante. Nos colocamos bien, rodamos a un lado y rodamos al otro. A la izquierda y a la derecha. Con una toalla hacemos bien algo parecido a un rodo. Agarramos con la mano y movemos hacia atrás, por detrás de la espalda, agarramos con la mano de atrás y vamos hacia arriba y hacia abajo. 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 Y para acabar, haremos 2 ejercicios en la pared. Primero, vamos despacito, no se olviden que puede haber dolores. Si hay dolores no podrán subir tanto. Y se insiste a sentir cómo se estira. Y hacia abajo, para aliviar. Una vez más, despacito, hacia arriba, e insistimos. Y bajamos. Mano en la pared, mano hacia atrás, cuerpo recto. Sentimos como estiramos el trayecto de todo el brazo. Si fuera poco, inclinamos el cuerpo ligeramente hacia el lado opuesto para sentir cómo se estira. Este ejercicio nos lleva a la capacidad funcional y la dependencia de los pacientes. Que tengan buena tarde, hagan ejercicio y cuente con nosotros, porque nosotros también nos queremos mover con ustedes. Gracias, Ana Isabel, por tu exposición y por tu explicación sobre el abordaje fisioterapéutico en el cáncer de mama. Y ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Hay muchas preguntas interesantes y vamos a tratar de responderlas en el tiempo que tenemos. Empezamos contigo, Olga. Nos preguntan,
¿existe algún alimento o alimentos que puedan minimizar la sensación de fatiga o de náuseas? Bueno, en cuanto a fatiga, en general, alimentos en concreto no hay. Al final es hacer una alimentación equilibrada, una dieta mediterránea, como hablábamos, sobre todo que no haya carencias de ningún nutriente. Y en cuanto a fatiga, pasa mucho que es todo lo contrario, que a veces la fatiga hace que justamente no comamos saludablemente porque pues estamos muy cansados, no tenemos ganas de cocinar. Entonces aquí hay truquillos para, es que al final es como un pez que se muerde la cola, el tema de la fatiga y el no comer saludablemente. Entonces es hacer truquillos, cocinar con antelación, el tema del batch cooking, que seguro que está de moda y lo conocéis todos. Y en la otra pregunta, en el tema de las náuseas, sobre todo es no forzarse si existen náuseas en sí y estamos en un momento que existen muchas náuseas, pues sobre todo no forzarse, esperar, relajarse y sobre todo el comer poco y a menudo sí que va bien y también vemos que se tolera mejor cuando son alimentos fríos, cocciones suaves, alimentos sobre todo suaves, poco condimentados y todo. Y también los alimentos secos van bastante bien, tipo, por ejemplo, podemos utilizar palitos de pan integral, tostadas tipo biscotes. Estos alimentos suelen ir bien para calmar un poco estas náuseas derivadas del proceso del tratamiento oncológico. Nos quedamos con esa idea de alimentos un poquito fríos, el comer poquito y más veces. Exacto, a lo largo y más del día. veces. Muy bien. Para ti, Ana Isabel, nos hace una pregunta, aunque nos has hablado sobre ello. Se refiere sobre todo a, bueno, pues nos comentan, tengo cáncer de mama, me han operado, ¿puedo prevenir el linfedema? Las pacientes después de la cirugía y después de la recesión ganglinar, cuando se retiran los ganglios linfáticos, tiene la posibilidad de sufrir un linfedema. Y un linfedema puede existir a corto, a medio o a largo plazo. Pero no sabemos si esto puede ocurrir o no. Lo que sí podemos aconsejar es que preste atención a algunas medidas para no desarrollar el linfedema. Es decir, si se retiran los ganglios linfáticos de la axila o los miembros superiores, podemos tener un trabajo mayor al sistema linfático. Entonces, tenemos que evitar las agresiones como las picaduras o las quemaduras. Entonces, tenemos unas reglas y consejos y obviamente agrupar aquí el ejercicio físico para no desarrollar este linfedema, que es uno de nuestros principales problemas a nivel de fisioterapia del cáncer de mama. Muchas gracias, Ana Isabel. Tenemos otra pregunta de alimentación que concretamente se refiere ante la falta de apetito como consecuencia de los tratamientos. ¿Cuáles son las pautas nutricionales más recomendables, Olga? Ante la falta de apetito, pues mira, justamente también con las náuseas, también el comer poco y a menudo en formato tapas, que a los españoles les gusta mucho, pues el comer poco y a menudo pues va muy bien ante esta falta de apetito, porque así se reparte, se fracciona toda la alimentación. Y también el hecho de que estas pequeñas comidas haya poco volumen pero densas energéticamente, es decir, utilizar al final alimentos que se toleren bien en cada caso, pero que sobre todo haya suficiente energía y suficiente proteína sobre todo, y entonces enriquecer ya sea en formato aceite de oliva, aguacate se puede utilizar para enriquecer un poco, frutos secos, se puede utilizar también a nivel de queso rallado o huevo duro también, o trocitos, por ejemplo, de atún. Dependiendo de la preparación, enriquecer un poco esta comida, hoy por ejemplo natas o cremas de leche, para intentar aportar un poco más de energía ante esta falta de apetito y sobre todo esto, al final intentar que lo del comer poco y a menudo, pero intentar que sea denso energéticamente y proteicamente. Muchas gracias, Olga. La verdad es que sí, es cierto que tenemos que cuidar
si estamos en tratamiento, mucho más todas esas cosas que comentas. Ana Isabel, una de las preguntas que nos hacen está relacionada con algo que comentabas tú durante la última pregunta. Nos comenta una paciente, me dice, me han operado un cáncer de mama y tengo un linfedema en el brazo. Me han dicho que no puedo utilizar tijeras y que tenga mucho cuidado con los golpes en el brazo y con heridas. ¿Por qué? Como ya expliqué anteriormente, son cuidados que tenemos que tener con el brazo para no aumentar el caso. Porque si ya tiene el linfedema, tiene que mantener los cuidados para que no aumente. Para que se quede o bien solo en la mano, solo en el antebrazo o en el brazo y controlarlo para que no empeore la situación. Entonces, por eso hay que mantener todos los cuidados. Evitar cosas apretadas en el brazo. Dar un corte, por ejemplo, a las blusas más apretadas para no aumentar el riesgo del linfedema. Prestar atención a las picaduras de los mosquitos, al calor, a nuestra vida. De esta forma se limita un poco la vida, pero es importante que sepamos que intentamos que de esta forma, aunque tendremos limitaciones, no tendremos pérdida de calidad de vida. Perfecto, muchas gracias, Ana. Olga, otra para ti también. Nos dicen, durante la quimioterapia, ¿puedo comer de todo? ¿Por qué me apetecen cosas raras como los vinagres? Bueno, durante la quimioterapia al final comer, o sea, lo de comer de todo al final es muy general, pero al final es esto, intentar hacer una alimentación saludable, una dieta mediterránea y por supuesto al final tenemos a nuestros caprichitos y al final no es lo que os decía, no es obsesionarse del todo, sino que, bueno, ser más flexible y llevarlo bien y tener una buena relación también con la comida y también saber disfrutar. Entonces, es llevar esto, una buena relación y durante la quimioterapia es totalmente normal que ciertos sabores, ciertos gustos, pues puedan cambiar y generar o aversiones o generar más preferencia hacia un gusto, hacia un sabor. Entonces, es totalmente normal, suele pasar sobre todo en el tema de la carne roja, a veces el sabor de la carne roja en sí no gusta, no agrada por el tema de que nos cambia el sabor. Es totalmente normal. En cuanto a sabores avinagrados, pues puedes utilizar alimentos saludables avinagrados, tipo, por ejemplo, pepinillos en vinagre o boquerones en vinagre, por ejemplo. Y al final, bueno, son cosas normales que es totalmente común. Muy bien. Ana Isabel, una pregunta. Nos comenta una paciente la posibilidad, tiene un linfedema y también pregunta si puede ponerse puntualmente anillos y pulseras en ese brazo. ¿Qué nos aconsejas en este caso? No lo aconsejamos, porque el linfedema durante el día puede sufrir alteraciones. Entonces, si llevamos una pulsera o un anillo, pues es una cosa que roda o puede hacer efecto garrote. Y esto podría afectar al brazo y podría aumentar el linfedema. Entonces, todo aquello que sea pulseras, relojes apretados, esto recomendamos que se utilice en el otro brazo, no en el brazo del linfedema, para no aumentar el riesgo de seguir aumentando el linfedema. Perfecto, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. No sé si hay algo que vosotras os gustaría comentar como una conclusión a cada una. Olga, si quieres comentar alguna recomendación, resumen, por cerrar. Bueno, al final el intentar seguir una alimentación saludable, lo que os decía, intentar tener una buena relación con la comida también, no obsesionarse y sobre todo ser críticos con la información que nos rodea, que es algo que me preocupa mucho, esta desinformación en cuanto a alimentación y cáncer. Gracias, Olga. Ana, ¿quieres comentar alguna cosa como conclusión? Sí, es importante que estas pacientes durante la fase de rehabilitación
encuentren la ayuda en el fisioterapeuta y entiendan que los tratamientos son importantes, junto con la alimentación, como dice mi colega, y obviamente con el ejercicio físico. Todo esto va a complementar el bienestar y la mejor calidad de vida de las pacientes. Muchísimas Eso es todo. gracias a las dos. Muchas gracias y daros la enhorabuena por el taller, por vuestra claridad en las exposiciones. Damos por finalizado este contenido. Gracias también a la Asociación Española contra el Cáncer por tenerte aquí con nosotros, Olga. Gracias a la Asociación Oncológica del Algarve por contar contigo, Ana Isabel. Y un placer poder contar con vosotras. Y muchas gracias por la exposición y damos por terminado el taller. Gracias a ti, Carmen. Hasta luego. Hasta luego.